Hola a todos, un capítulo más de Nutrición en Familia con la doctora Sandra Patricia Alfaro. Hoy vamos a hablar de la nutrición de los deportistas de alto rendimiento. Para poder cumplir los objetivos y las exigencias de un deportista de alto rendimiento se requieren dos cosas importantes: tener una planeación estratégica tanto de la alimentación como de la hidratación. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Tenemos que tener en cuenta para planear el sexo de la persona, la edad, el tipo de deporte de alto rendimiento, su actividad diaria, si vive en Cali, en Bogotá, en Tuluá, es decir, de dónde es esa persona, cuáles son los hábitos de alimentación alrededor de su procedencia. También tener muy bien en cuenta cuántas calorías gasta él en el entrenamiento y en la competencia, porque es diferente cuando entrena y cuando compite. Entonces, la alimentación se planea teniendo en cuenta el sexo, la edad del niño, la procedencia, la actividad diaria que hace esa persona, ese deportista, y se tiene en cuenta las calorías que gasta tanto en entrenamiento como en competencia. Uno suma esas calorías ya sea de entrenamiento y de competencia y se las suma al gasto que él se llama la tasa metabólica basal, es el gasto que él hace en reposo y que se calculó con esas variables de peso, sexo, edad y talla para poder sacar las calorías en reposo y sumarle las de la actividad. Es muy importante ¿para qué? Para que no se desgaste su composición corporal, por ejemplo la masa muscular en el ejercicio, y también en algunos casos también puede ser que esté un poco pasado de peso, entonces para ajustar y que esa grasa llegue a donde debe de llegar, que más o menos un deportista de alto rendimiento tiene del 7 al 10%, algunos tipos de modalidad deportiva pueden llegar hasta el 15%. Entonces es muy importante tener esto en cuenta y es un experto, un profesional en nutrición el que tiene que poder hacer estos cálculos del deportista. Igualmente se tiene que tener en cuenta la hidratación, hay que calcular la hidratación de ese deportista acorde a las calorías que se da, acorde a la actividad que está haciendo deportiva, y nunca podemos permitir que un deportista pierda menos del 3 al 5% de peso durante la actividad deportiva porque a ella se está deshidratando. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay rendimiento en el deporte, la concentración y el rendimiento se bajan cuando no estamos bien hidratados. Entonces vamos a mirar cómo desarrollamos esa alimentación del deportista cuando ya la planeamos acorde a quién es él. Entonces, ¿qué tiene que tener en cuenta? Que los carbohidratos son más o menos el 50 hasta el 70% dependiendo de la modalidad deportiva, porque acordémonos que es un deportista de alto rendimiento donde la cantidad de energía que va a gastar es bien significativa. Entonces tenemos que apoyarnos con carbohidratos complejos, es decir, con papa, yuca, plátano, pasta, arroz, y que sean maíz, bien importante para ese deportista, y que en cada tiempo de comida él tenga carbohidratos que puedan sustentar la actividad. En cuanto a la proteína, se le debe dar 1 gramo o 1.5 por kilogramo de peso, eso también lo vamos a calcular. Y las grasas que se le aporten a ese deportista deben ser grasas saludables, evitando la grasa saturada y el exceso de colesterol. Entonces tenemos que acudir al aceite de oliva, a las grasas más monopoliinsaturadas, ¿cierto? A las grasas que están en el aguacate, en las nueces, en las semillas. Así vamos a organizar la alimentación del deportista teniendo en cuenta que él se está oxidando continuamente porque es un deporte de alto rendimiento y que donde nutricionalmente no le demos apoyo se nos va a desgastar y se puede enfermar. Entonces las frutas y los vegetales tienen que estar casi en la mitad del plato en cada comida, ¿sí?
casi en la mitad, a no ser cuando él se vaya a ir de competencia, que debemos de evitar alimentos que le causen gases o incomodidades gástricas. Entonces tenemos que seleccionar muy bien las verduras que le vamos a dar antes de una competencia, evitar el repollo, los brócolis, etcétera, cosas que le vayan a causar gases, pero que los puede consumir luego cuando esté en entrenamiento o cuando esté en su vida normal. Las frutas deben ser bien importantes. Él se puede hidratar con jugos, por ejemplo, ya son bebidas isotónicas que se le aumenta un poquito más la densidad de nutrientes que solo agua, y puede usarlos como hidratación en el entrenamiento, ¿sí? En la competencia puede usarlos antes de la competencia, y también teniendo en cuenta que no sean bebidas que le vayan a causar incomodidades gástricas. Entonces, teniendo en cuenta esto, el deportista debe desayunar. En su desayuno debe haber frutas, un huevo con vegetales, por ejemplo, una arepa de maíz, o se puede tomar un poquito de calentado de frijoles con arroz, ¿sí? Y ese podría ser su desayuno. Tiene que tener mínimo más o menos 6 comidas a 5 al día, entonces tiene que hacer refrigerio, ¿cierto? Cuando esté entrenando es fácil, pero cuando esté en competencia se debe tener en cuenta que debe comer más o menos unas 2 horas antes de la competencia, de 2 a 3 horas, para que no le vaya la parte digestiva, el metabolismo ya se ubique solo en el rendimiento deportivo y no en tener que tener metabolismo para ayudar a la parte gástrica, o sea, a digerir los alimentos. Cuando estamos en entrenamiento debemos ir educando al deportista para que él tolere, para que se vaya adaptando a la competencia. Por ejemplo, un ciclista que se va mucho tiempo y no para nunca, hay que irle dando comida y hay que irlo hidratando durante toda su competencia, y esto él debe irlo aprendiendo a que su cuerpo se sienta bien y que lo resista y que no haya alteraciones en la concentración del deporte cuando consume alimentos, cuando va ejerciendo la actividad. Entonces esto se va aprendiendo y podemos usar las épocas de entrenamiento para irle enseñando al deportista y que su cuerpo se vaya adaptando al proceso. Entonces, esta es la recomendación más importante con ellos, y vamos a hablar ahora de la hidratación. Entonces, con la hidratación es muy importante que se esté hidratando 2 horas antes de ir a su entrenamiento, y mucho más si va a ir a la competencia, y puede usar bebidas como agua de panela con limón, por ejemplo, que ahí hay potasio. Le podemos poner un toquecito de sal marina o de sal rosada del Himalaya, y ahí me le va a dar minerales a esa solución hidratante, y es como un gramito, es una puntica del cuchillo. Y pueden usar panela, que ahí es muy nutritiva la panela, tiene nutrientes y tiene potasio, aparte que le da energía. Y podemos usar limón como fuente de potasio, por ejemplo, o cocinar una zanahoria cuando se esté haciendo el agua de panela, y allí vamos a tener suficiente potasio. No permita que se pierda un peso más de 3 a 5% del peso, porque se están deshidratando y pierden la concentración. Deben estarse hidratando cada 15 minutos, por lo menos con 200 centímetros de agua, para que el cuerpo no se deshidrate, y al final de la competencia pesarse, chequear que cada vez no se pierda peso, porque si ustedes se han hidratado bien durante toda la competencia o el entrenamiento, no tienen por qué perder peso al final. Si ustedes toman antes, durante y luego, y no tienen por qué perder peso, ya tomarían después, se hidratarían, y el descanso es muy importante, y el reposo. Entonces es esto a tener en cuenta con deportistas de alto rendimiento. Gracias, recuerden, soy la creadora del método Alfaro, Nutriendo y Sanando, y me pueden encontrar en el Centro Médico Imbanaco.